Buenos días, profesor. Mi nombre es Ramírez Reina Aranti Quetzali y pertenezco al grupo 515. En la materia estadística y probabilidad estamos llevando el tema de técnicas de conteo y empezaré mostrando mi ejercicio. Empezando por esta parte, como se ve en el título, dice técnicas de conteo. Aquí lo que hice fue, con base al documento PDF que envió, pues analicé los contenidos, lo repasé y me di cuenta que al realizarse de la misma forma no había tanta dificultad de realizarlos y seguí los procedimientos, aunque en algunos pedía unas cosas y otras. En este caso, en el problema 1, lo que yo hice fue agregarle los diagramas con base en los resultados y en las estadísticas y probabilidades que me salían en cada problema. De hecho, aquí dice el diagrama de los equipos que nos presenta en el caso, el problema 1, de cuántos equipos diferentes de 3 personas pueden originarse si se tienen como otras 5 personas para elegir entre ellas. En este caso, para este ejercicio, lo hice un poco más elaborado, aunque puse también los ejemplos y los procedimientos de cómo se hacía cada problema, ya que en algunos pedía multiplicar unos sobre otros números, entonces al ser tan extenso lo resumí y puse los ejemplos de cómo lo realicé. Lo mismo, aquí está el procedimiento 3, el procedimiento 4, que se basó básicamente en lo mismo, pero con diferentes relaciones. El problema 5, aquí está el 6, y esta es parte del 5, que también se agrega porque son las vocales y las consonantes que pide. Entonces el 5 fue un problema más extendido. Este es el 7 con los diagramas que pedía. El 8 igual tiene diagramas. El 9 incluye estos. Y el 10 contiene esto. Pasando a las preguntas, ¿qué es un diagrama de árbol? Pues el árbol es una figura bastante usada en diferentes ámbitos de las matemáticas. Muchos hablan de los árboles para hablar sobre problemas y encontrar soluciones. El diagrama de árbol es una herramienta de calidad que, a través de un proceso que es sistemático, nos permite hallar la relación existente entre lo que es un concepto general y lo que son los elementos que lo componen. Dicho de otra forma, las herramientas se basan en la visión en un conjunto de medios requeridos, o sea, las ramas del árbol, para resolver un cierto problema o, en este caso, en estos ejercicios, alcanzar un objetivo, que es el tronco del árbol para representarlo matemáticamente. Parte de un elemento central, o sea, el tronco, que se desagrega en otros subelementos más pequeños, las ramas del primer nivel, y que a su vez se desagregan en el otros elementos, y de ahí el nombre de árbol. Así pues, en la medida en que vamos desagregando el elemento central, nos encontramos medios más detallados y que son también accesionables a estos problemas. Es decir, que entre más conseguimos profundizar, el diagrama entrega mayor precisión sobre los medios que deben ser empleados para alcanzar el elemento central, el tronco, por lo que podríamos considerar los niveles superiores como algunos productos u objetivos que son secundarios. Las ventajas de usar, obviamente, el diagrama de árbol permite visualizar la relación entre una generalidad y sus detalles. Logramos encontrar causa de raíz o problema o situación que se aborda. También logramos detectar los elementos faltantes, o sea, las ramas, al tener una visión en un conjunto de un elemento central. Para analizar procesos también sirve de forma detallada y, como herramienta comunicativa y visual, al mostrar la relación entre un concepto de forma más gráfica. ¿Qué es la notación factorial? La notación factorial se usa para calcular el producto de los primeros números, o sea, n naturales, es decir, los enteros positivos, comenzando por ejemplo desde el 1 hasta el valor n. Se denota mediante un signo de admiración y se llama n factorial. En otro caso, los factoriales aparecen en temas como lo que son el binomio de Newton y la teoría combinada, que se usa frecuentemente en el cálculo de probabilidades. En estos aparecen con frecuencia los llamados números combinatorios, que se pueden expresar como factoriales. La notación n con el signo es la creación del médico y matemático francés Christian Gram de 1770 a 1826, cuyo trabajo en matemáticas se centró en el área de la función factorial generalizada. De manera independiente, los factoriales también fueron descubiertos por otro matemático francés que se llama Louis Arborgas. Era un contemporáneo de Gram. ¿Qué es el principio multiplicativo? Si
Si resumimos, el principio multiplicativo es una técnica que se utiliza para resolver problemas de conteo, para hallar la solución sin que sea necesario enumerar sus elementos. Y el principio multiplicativo consiste en que si existen distintas formas de que un evento suceda, y a su vez estas distintas formas tienen subformas de realizarse, se utiliza la multiplicación. Se utiliza la cantidad de formas por la cantidad de sus formas. Bueno, siguiente pregunta es, ¿qué es un principio aditivo? Bien, el principio aditivo es como si una situación puede ocurrir de maneras diferentes y otras de otras maneras diferentes, en las cuales son totalmente incompatibles. Entonces existen maneras en las cuales se puede ocurrir a la primera o la segunda, mas no a ambas. Otro concepto de esto mismo, para que se entienda mejor, es que el principio aditivo es una técnica de conteo o en probabilidad que permite medir de cuántas maneras se puede realizar una actividad que a su vez tiene varias alternativas para ser realizada, de las cuales se puede elegir solo una a la vez. Un ejemplo clásico de esto es cuando se quiere escoger una línea de transporte para ir de un lugar a otro. El principio aditivo nos dice que la cantidad de las maneras en que tenemos que realizar este viaje corresponderá, por ejemplo, a la suma de cada alternativa, o sea, el medio de transporte posible también que exista para ir al lugar deseado. Y esto concluiría aún los medios de un transporte que hagan una escala en algún lugar o lugares intermedios. Como siguiente pregunta, también nos viene lo que es, ¿qué es una combinación? Bien, pues una combinación en estadística es una técnica de conteo que permite calcular el número de arreglos que pueden realizarse con todos o con una cierta parte de los elementos de un solo conjunto, en donde realmente no nos interesa el orden de los elementos entre sí. La combinación o combinatoria también se le llama, también puede ser una técnica de conteo que se aplica en experimentos aleatorios, a los que no se tiene precisamente en cuenta el orden en que se eligen los elementos y no es posible la repetición. Entonces, esto nos ayuda para que sea un poco más clara la explicación. ¿En qué es una permutación? Bueno, la permutación es básicamente una técnica de conteo también que permite calcular las posibles ordenaciones de los elementos de un conjunto o número de elementos del espacio muestral de un experimento que suele ser aleatorio. En esta técnica de conteo, nos consideramos que existe el orden de la muestra, pero no es posible repetir ningún elemento de la población en su conformación. La permutación es un método matemático que comúnmente es usado en estadística, donde se define de que tantas formas diferentes se pueden ordenar los elementos de un conjunto en un subconjunto de una menor cantidad de elementos. Por ejemplo, si se tienen un conjunto de 20 elementos, la permutación permitirá encontrar la cantidad de formas diferentes que se pueden seleccionar cierta cantidad de estos elementos del conjunto principal. La repetición de elementos no es algo que realmente esté permitido en la permutación, y esto quiere decir que un elemento no se puede seleccionar 2 o más veces en una permutación. Algo que sí se puede es en la combinación. Algo que sí debemos de tener en cuenta en la permutación es que el orden de los elementos del conjunto son posicionados y hacen la diferencia. Esto quiere decir, o a esto me refiero, que por ejemplo tenemos que ordenar 3 elementos en la permutación, que no solo se toman en cuenta estos 3 elementos que coincidan, en un mismo escenario, sino que también se toma en cuenta el orden en que estén colocados cada uno de estos elementos, y donde por cada orden se tomará como una permutación diferente. Esto quiere decir el cambio, la variación. ¿En qué es una técnica de conteo? Las técnicas de conteo, como el diagrama de árbol o las combinaciones o las permutaciones, son fórmulas y procesos matemáticos que nos permiten determinar el total de resultados posibles en un evento o experimento. Sin embargo, es importante identificar la técnica correcta para utilizar en la situación bajo estudio este mismo proceso, por lo que se analizan las características y condiciones para aplicar cada una de ellas para la correcta toma de decisiones en su proceso. ¿Qué utilidad tienen las técnicas de conteo? Bien, pues las técnicas de conteo son estrategias matemáticas usadas en probabilidad y estadística que permiten determinar el número total de resultados que pueden haber a partir de una combinación o combinaciones dentro de un conjunto o conjuntos de lo que son los objetos. En siguiente pregunta, ¿en dónde podemos aplicar las técnicas de conteo?
Las técnicas de conteo son utilizadas en probabilidad o estadística y bueno, determinan el número total de los resultados. Hay tipos de técnicas de conteo para utilizar: el principio multiplicativo, el principio aditivo, las permutaciones con repetición o las combinaciones. Y esas serían las técnicas que se utilizan para, bueno, adquirir esto y en dónde podemos aplicarlas. Y como ya mencioné cada una de estas, esos son los conceptos en los que varían cada una. Eso es todo de mi parte, muchas gracias.